Malvinas, preocupado debe estar también con la desaparición del submarino, tiene que ver más que con un dato técnico, o sea, con un poco la política que tenemos nosotros hacia las Fuerzas Armadas. Digo, esto no es ninguna novedad. Lo hemos invitado a Aldo Rico precisamente para que de alguna manera nos dé la foto que en estos momentos ve. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Bien? Bien, muchas gracias, Chiche. Gracias por la invitación. Me parece que es importante conocer tu opinión en estos momentos. Ahí tenemos otro veterano de Malvinas que estuvo en el submarino ese. Y quiero que me cuente. Respecto de la política de defensa, Yo quiero saber de la política de defensa, qué te produce, digamos, que hayamos perdido un submarino, qué sé yo, hay tantas preguntas para hacer. la Argentina es un país difícil para la defensa. No hay expertos en defensa, no hay expertos en estrategia en la Argentina, lamentablemente. Y en nuestra amada patria, la sangre de los soldados seca rápido, así que no tiene mucha importancia, lamentablemente. Pero esto que ha pasado, en general, me parece que es un problema de falta de política de defensa de hace muchos años, ¿no? Y no nos engañemos, la política de defensa ni siquiera hubo en el gobierno militar. Porque fuimos a Malvinas, y el veterano lo habrá dicho, el San Luis disparó 2 torpedos que no explotaron. La Fuerza Aérea se trabó un combate aeronaval a 600 millas de la costa sin torpedos, lanzando las bombas rompedoras de pistas como sapitos. Y nosotros del ejército tuvimos también grandes dificultades, improvisadamente tuvimos que prepararnos para ir. Mi compañía, a los 2 días de formarse, la compañía de Comando 602, entró en combate. Sin embargo, le proponemos al enemigo, al inglés, un daño que no habían tenido nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Porque afortunadamente, a pesar de todos estos problemas, la Argentina, nuestra patria, tiene y tendrá buenos soldados. Ahora, digamos, la foto actual, entonces, digo, a ver, tenemos buenos soldados, pero también tenemos mártires. En estos momentos, no sé cómo vamos a llamar a los 44 que habitan este submarino todavía en una zona de misterio, pero digamos, probablemente, si realmente están, como dice Elisa Carrió o el ministro de Defensa, que están todos muertos, que son héroes, mártires. Y son héroes, ¿no es cierto? No creo que el accidente o lo que ocurrió haya sido provocado. Los jefes protegen a sus subalternos. Y si llegaron a eso es porque el comandante del buque no tuvo alternativa. Ninguna duda. Porque lo primero que hace el superior es proteger al subalterno. Acá el problema lo tenemos no con el agua, sino con la tierra, digamos, porque hay distintas percepciones. Unos dicen que el auxilio salió tarde, que se ocultó información, hasta el propio presidente se enteró, el ministro de Defensa se enteró por un portal Infobae de que había habido un problema en un submarino. Digo, me parece que la política tiene más problemas todavía que las Fuerzas Armadas. Por supuesto. El tema es político, porque ¿cuál es el arte de la política? ¿Cuál es la virtud del político? El político tiene que estar iluminado y por la virtud de la prudencia, que es la primera de las virtudes cardinales o morales. Prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva, nos hace ver las cosas tal cual son. El político se prepara y propone solucionar los problemas, ¿no es cierto?, con un proyecto de bien común. Y el problema se tiene que solucionar antes de que estalle en la calle. Lamentablemente en la Argentina todos los problemas estallan primero y después van a ponerle paños fríos. Este es un ejemplo. Pero el otro ejemplo lo tenés con los mapuches o con lo que sea, ¿no es cierto? Siempre las cosas vamos atrás. ¿El tema mapuche es realmente una rebelión armada? Yo pienso que hacia eso van. Pero el tema es otro tema. El tema lo plantea bien la ministra Patricia Bullrich. Es un grupo violento y sedicioso. Está en rebeldía. Cortan rutas, queman refugios, queman pozos, usurpan terrenos. Están permanentemente en la ilicitud. Hacen ilícitos.
Ahora la pregunta es, ¿el que está cometiendo un ilícito puede reclamar licitud? Y este es el grave problema. No, reclama Acá justicia. Cuando es aprendido y es juzgado, lo único que puede reclamar es un juicio justo. Sí, sí. Por eso digo, pero reclama mientras justicia. está cometiendo el ilícito, mientras está delinquiendo, no puede reclamar licitud. Y eso es lo que está pasando. Pasó con Santiago Maldonado, está pasando con este otro muchacho que parece que murió en Mascardi, Nahuel. Señor, eso Entonces, este es el grave problema. señor, Acá, y se cambian. Primero ¿Qué decías, tuvieron- perdón? ¿Qué decías? Señor, ¿y eso justifica utilización de tropas de élite, como en este caso los albatros? Usted conoce el uso racional de la fuerza. De hecho, usted es una persona... ¿Qué es una tropa de élite? El grupo Albatros no es un grupo común y corriente. Yo No, le pregunto a es usted, una usted, tropa usted tiene muy experiencia, especialmente. usted ha repelido Bueno, ataques... eso, mire, eso se lo tendría que preguntar, pero yo pienso que sí. ¿Sí? Que ¿Justifica? justifica porque hace falta la mayor capacidad y la mayor pericia para que exista el menor conflicto, Señor, usted es comando. afortunadamente. Por eso, usted es comando y no le da la sensación de que 4, 5, 10, 20 forajidos contra tropas de élite, me parece que el combate no es cuanto menos igual, ¿no? ¿No le parece? Hasta claro que era menos gente. ¿eh? Los albatros creo que eran 8. No, los albatros son... Pero eran 8. No, están no. hiperpreparados. ¿Sabe cuál es el problema? No, eran 8. Le pregunto simplemente... ¿Sabe cuál es el problema? Que como usted justifican al grupo, no. sí, usted está justificando al RAM, está señor, justificando a los que son considero que sediciosos. me parece que son... Son sediciosos, no responden al Estado Nacional. Y lo plantea bien la ministra. Y hace bien la ministra en proteger a su gente. Porque lo primero que tiene que hacer el que conduce es defender a aquellos que conduce hasta que se demuestre que hayan cometido un ilícito. Entonces, y la ministra planteó bien claro, lo planteó ayer. Y el juez va y negocia con los sediciosos, negocia con los delincuentes. Bueno, eso es lo que hay que cambiar en la Argentina. Acá se negocia con los delincuentes. ¿No es cierto? Este es el problema. A vos no se te escapa, vos sos un tipo conocedor de la historia, digo, sos un tipo que ha leído mucho y sabe la historia. Algo en los reclamos mapuches, ¿sentís que es justo? No son pueblos originarios. No son pueblos originarios. No son pueblos originarios. O sea, vos decís que y el reclamo lamentablemente no tiene- los pueblos originarios en la Argentina están mal atendidos y sumidos en la miseria y en la incultura, como ocurre en el norte del país. ¿Es cierto? Hoy tenemos el problema de los mapuches, pero los verdaderos pueblos originarios no tienen solución. Los comp son pueblos originarios. Los con son pueblos originarios. Los huichis, los chorotes, son pueblos originarios. Pero vos decís que los mapuches no son pueblos No son pueblos originarios, llegaron en 1831 al país. ¿Es cierto? Y además no responden a las leyes argentinas. Son sediciosos, es sedición. ¿Es cierto? Ese es el tema. Y además tienen su conexión con los chilenos también. Sí, Que tienen el mismo problema que nosotros, tal vez tienen más el mismo grave. problema más grave. Lo tienen Pero los más enfrentan grave. con decisión, no como nosotros, que pareciera que tenemos un Estado que no tiene vitalidad como Estado. Bueno, ahora aparentemente... Ahora lo tenía. aparentemente va a cambiar. Lo dijo la ministra, dijo algo así, que cambiaron las reglas de juego o algo así. Y me parece muy bien. Y me parece muy bien. Te hago una última pregunta, Aldo. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas o para qué las necesitamos en la Argentina, digamos? ¿Tenemos hipótesis de conflicto? ¿Tenemos realmente sentido? ¿No tenemos nada que defender en la Argentina? Sí, tenemos que defender un país importantísimo. Bueno, Tenemos que pri- defender primero la comida hay que de plantear cuál es el problema miles de estratégico. millones de habitantes. ¿Cuál es el problema estratégico que tiene la Argentina? ¿Cómo hacemos los argentinos para ejercer la soberanía sobre los espacios que reivindicamos como propios? En el Atlántico Sur, que incluye a las Islas Malvinas, en el estrecho interoceánico y en la Antártida, que es el problema gemelo al chileno, porque Sí. los chilenos tienen el mismo problema en el Pacífico, en el estrecho interoceánico y en la Antártida. Y nosotros tenemos un territorio cuya Patagonia está declarado terreno vacío por las Naciones Unidas. Es un terreno vacío. Entonces tenemos muchas cosas que defender, pero hace falta estrategias y no hay estrategias. ¿No La estrategia- reconoces en los últimos años ningún político que haya tenido visión estratégica? No hay pensadores estratégicos en la Argentina. No hay. No hay. Hay que fijar el problema, porque además la estrategia es una ciencia holística. Ninguna de las disciplinas humanas
es ajenas a la estrategia. Entonces el problema es qué tenemos que defender y cómo lo tenemos que defender. La primera de las estrategias es la estrategia en el desarrollo de los medios. Para este problema, ¿qué necesito? Concretamente, si yo quiero clavar un clavo, ¿qué voy a comprar? ¿Un pañuelo o un martillo? Compro un martillo. Bueno, ese es el ABC primero de la política. Y después se integran todas las estrategias. La parte militar es una de las estrategias. Pero es más importante la política internacional. ¿Cuál es la política internacional de la Argentina? Ahí lo estamos viendo. ¿Dónde están nuestros aliados? Nuestros aliados y amigos son los que nos vinieron a ayudar, no los que hasta hace poco eran aliados, como los venezolanos o los iraníes o cualquier otra cosa. Primero, la verdadera política es la política internacional. Lo que yo hago en mi territorio es un reflejo de la política y la inserción que quiero. Ahí me parece que vamos bien. El tema es cómo se definen los instrumentos. Aldo, me encantaría seguir hablando de esto. Tenemos muchas cosas para acordate. Dame el himno Marolles, por favor, dale.